Qué privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy les invito a abrir sus Biblias, Evangelio según San Mateo capítulo 27. Vamos a leer el versículo 27 al 30. Que Dios nos hable a través de su palabra. Amén, iglesia. Dice el versículo 27: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Padre, te pido en esta mañana, Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, disponemos el corazón para recibir, Señor, que podamos vivir, Señor, todo lo que hoy tú nos vas a hablar, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Para lograr algo siempre hay un esfuerzo, siempre hay una preparación, ¿cierto? Los atletas se preparan día, noche, porque quieren lograr algo, ¿sí? Están visualizando algo para más adelante. Por eso su esfuerzo, por eso su preparación. Y los jugadores de fútbol también están ahí y entrenan, porque ellos, ¿qué es lo que anhelan? ¿Las derrotas? No, siempre va a haber en el corazón las victorias, ¿sí? Siempre anhela en el corazón pues recibir aquello que está anhelando todo el equipo, y hay una preparación. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos deseando? ¿Qué anhelamos? ¿Cuál es nuestra meta? Hagámonos esa pregunta. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere bendecirnos, dice su palabra. Dios quiere darnos una recompensa a cada uno. A cada uno según sea su obra, según lo que esté haciendo en el camino del Señor. Puse un título a este mensaje y es: la corona que nadie más quiere. Sí, la corona que nadie más quiere. Todos anhelamos pues coronas gloriosas, que la gente nos aplauda, que todos reconozcan, sí, pero hay una corona que un hombre maravilloso lo llevó. Era una corona de espinas. Y esa corona hoy en día ya nadie la desea. Esa corona hoy ya nadie la desea en realidad. Todos tratan de escapar de ese momento, ¿sí? Pero hubo un hombre, el nombre de ese hombre es Jesús, nombre sobre todo nombre, que él llevó una corona de espinas, ¿sí? Pero hoy en día es una corona que nadie quisiera, porque sabemos ¿en qué momento él tuvo que obtener esa corona? Antes que la corona gloriosa, antes de estar sentado en el trono al cual adoramos y exaltamos. Antes él tuvo que ponerse una corona hecha de espinas, así como lo vimos en el Evangelio según San Mateo, el 27 al 30, que dice eso. Leamos una vez más el versículo 29 y dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve. Los romanos improvisaron una corona de un arbusto, pusieron sobre la cabeza de Jesús y lo humillaban. Dice que le escarnecían. Tremendo el proceso que Jesucristo tuvo que pasar por cada uno de nosotros. Él tuvo que pagar un precio por nosotros, un precio muy alto, muy alto. Acompáñenme en Salmo capítulo 49, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 49, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano,
ni dar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre. Aquel que tenga dinero, tenga riquezas, muchas posesiones en la tierra, no va a poder redimir al hermano, no va a poder pagar un precio por las almas. Solo Cristo. Por eso Cristo pagó un gran precio. El alma en realidad no tiene precio, porque no se le puede poner un precio, porque en verdad es muy alto, ¿sí? Es como, digamos, que te digan: ay, me gusta tu hijito, qué bonito, qué juicios, ¿me lo vendes? No se puede vender, es un alma, ¿sí? Tiene un gran precio. Y Cristo tuvo que pagar un precio muy alto por nosotros, pero muy alto. Un hombre tenía que ir a la cruz, tenía que morir por los pecados, un hombre santo, un hombre en realidad que anda en obediencia del Padre, y ese hombre fue Jesucristo. Él aceptó el precio, él aceptó, dijo: voy a dar mi sangre para salvar al hombre, por rescate al hombre. Y hubo un momento donde Jesús hizo una oración y le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Si así tú lo deseas, Señor. No, en otras palabras, Señor, si tú me permites no vivir esta etapa y que sea de otra manera, que así sea. Pero al final tuvo que decir: Señor, pero que se haga como tú quieras. Y esto, la corona de espinas, es como podemos decirle, algo que identifica un precio a pagar, ¿sí? Y Cristo llevó una corona. Veamos el versículo 31 de Mateo. Volvamos al Evangelio, capítulo 27. El versículo 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí dice: después de haberle escarnecido. Muchas veces en la vida cristiana vamos a experimentar esto: humillación, de pronto burla, impotencia, y eso es parte del camino. Es parte del camino. No debemos desconocer esto. No debemos decir: no, en la vida cristiana es súper chévere y Dios nos ayuda a todo. Y sí, lo hace. Y eso es lo bueno, iglesia, que Cristo en medio de las dificultades está ahí para ayudarnos. No estamos solos, ¿sí? Dios está en todo momento. Y Dios, a través de lo que Jesucristo pasó, nos enseña que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también va a vivir tiempos donde la gente se va a levantar en contra, las circunstancias van a estar en contra, va a haber humillación, va a haber burla. Mire que Jesús dice: después de haberle escarnecido, y escarnecido significa denigrar, poner en ridículo, burlar, insulto. Eso es lo que significa. Y Jesucristo sintió todo esto que nosotros decimos: yo siento esto, siento que aquel hermano está en contra de mí, siento esto, muchos sentimientos más que la iglesia pues en momentos de prueba tiene. Pero Jesucristo ya sintió todo eso, iglesia. Y aún vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel que Dios los llevó a un momento de prueba. Dios probó a Israel, pero no los desamparó, ¿sí? Y eso es lo bueno, que Dios puede permitir una prueba, y lo más tremendo es que Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a desamparar. ¿Por qué Dios prueba el corazón de la iglesia? ¿Por qué Dios prueba a sus hijos? ¿Por qué? Porque quiere ver la actitud del corazón. Quiere ver cómo vamos a reaccionar en las dificultades. En Juan capítulo 6, no lo busque, solo anótelo. Si podemos ponerlo en pantallas. Juan capítulo 6, versículos 5 al 6, nos habla acerca de Jesucristo, cuando miles de personas estaban siguiendo a Jesucristo. Y dice: cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 dice:
Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, pero Él prueba el corazón para saber qué vamos a responder ante las circunstancias. ¿Qué actitud vamos a tener ante las circunstancias? Si vamos a confiar en Dios, si vamos a poner nuestra fe en Dios, si vamos a descansar en Dios. Dios prueba el corazón. Aunque uno dice, pero Dios lo conoce todo. Sí, pero Dios prueba el corazón de la iglesia. Dios prueba nuestros corazones. Dios sabe muy bien lo que va a hacer. Y nosotros debemos reaccionar siempre de la manera correcta. La humillación, la burla, el escarnio y muchas cosas más van a estar ahí en el momento de la prueba. Es parte de la corona de espinas. Pero Dios lo permite, ¿para qué? Para probar el corazón de la iglesia. Y qué lindo que Dios nos pruebe, porque ahí es donde nos damos cuenta cuál es nuestra situación delante de Dios. Acompáñenme en San Juan capítulo 19, versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Vamos al versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Dios, Jesucristo, llevó en su cabeza una corona de espinas. Lo bofetearon. Fue un momento donde sufrió todos nuestros dolores. Llegó a la cruz, lo crucificaron, traspasaron su costado. Y este versículo nos dice que, así como dice la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Había un límite. Y esto hizo que se cumpliera la escritura, porque en el Antiguo Testamento habla acerca de esto, que ningún hueso del Señor Jesús iba a ser quebrantado. ¿Sí? Hay un límite. Cuando hay una prueba, Dios permite una prueba, siempre hay límites, iglesia. ¿Sí? No va a ser hasta que listo nos hunda y ya hasta ahí, sino que Dios siempre va a poner un límite. ¿Sí? Hubieron, no sé, muchas cosas que Jesús pasó. Cuando la corona de espinas estaba en la cabeza de Jesucristo, dice que traspasó el cuero cabelludo, ¿sí? Porque comenzó a sangrar. Pero imagínense, aún ese momento se tuvo que sujetar a la palabra de Dios. Esa situación no fue más allá del cuero cabelludo, sino había un límite, y eran pues los huesos del cráneo. Y siempre va a haber un límite, iglesia. ¿Sí? Nunca no digamos: bueno, el Señor me puso en esta y nunca voy a salir. Ya a veces nos damos por perdidos, ¿cierto? Ya, ¿cuándo será? No, ya dejo de orar, ya dejo de buscar, ya no quiero más saber de esto. Hay un límite para todo y debemos permanecer en Dios y confiar en Dios. Amén. De igual manera, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero aún así les decía que ellos pues construyan sus casas, que tengan hijos, porque los iba a regresar a su tierra. No se iban a quedar ahí toda la vida, sino que había un límite. Dios nos mete en muchas cosas para probarnos el corazón, pero siempre va a poner límites. Amén. Acompáñenme en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios: versículo 17: porque esta leve tribulación
dice momentánea, produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén, ¿creemos esto? Sí, dice que hay a la tribulación, a las pruebas, Pablo lo llama y dice leve tribulación, y es momentánea. Sí, es momentánea, iglesia. Dios tiene sus tiempos, Dios sabe en qué momento empieza y en qué momento termina, pero Dios dice que esto es un peso eterno de gloria. Sí, más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones son gloriosas para la iglesia, y así Pablo lo dice, y así debemos creerlo, amada iglesia, que si estás pasando un momento muy fuerte donde dices, ay, qué fuerte, esto quema, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios nos sustenta. Y dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando el pueblo de Israel estaba en ese momento en el desierto, en una tribulación, Dios estaba ahí, pero el pueblo de Israel no estaba viendo las cosas que son eternas, estaba viendo lo terrenal, estaba viendo lo que se veía ahí, lo físico, lo material, y muchas veces nosotros nos enfocamos a eso. Vemos más la grandeza de las pruebas, del problema, que la grandeza del poder de Dios. Y nosotros debemos aprender a ver las cosas que son eternas, las cosas que no son terrenales, sino las cosas que son celestiales. El pueblo de Israel, imagínense, en el desierto, montañas, y eso era lo único que veían. Eso es lo que producía en ellos que ya no había esperanza para ellos. Ellos no fueron más allá. Ellos no quisieron obedecer. Dios una y otra vez estaba allí, los guiaba, y fueron como 40 años que estuvieron en el desierto. Aunque desde Egipto hasta la tierra que Dios les había prometido, más o menos se hubieran demorado como 2 meses y medio según estudios, pero se demoraron 40 años, iglesia. 40 años estuvieron allí. ¿Por qué? Porque de pronto vieron, bueno, el desierto, seguimos en el desierto, problemas, en Egipto teníamos mejores cosas, y generalmente nos enfocamos más en lo que se ve, cuando nosotros debemos anhelar y desear siempre lo eterno. Cuando deseemos lo eterno, cuando sepamos que hay cosas más ricas aún para nosotros preparadas en el cielo, pues nosotros vamos a pasar las pruebas con altura, ¿sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios tiene un diseño para las pruebas, y es temporal, es para la formación. Amén, iglesia, debemos entender eso. El pueblo de Israel salió de Egipto, y solo 2 de esa generación entraron a la tierra prometida. Llegaron al lugar. Fueron 2 de esa generación, y los hijos de esa generación entraron. Y solo entraron Josué y Caleb y los hijos de esa generación. Tremendo. Como los padres, la generación que salió de Egipto, murieron en el desierto. ¿Sí? Se enfocaron más en las cosas pues que se ven, en los problemas. Pero Josué y Caleb eran hombres de visión, eran hombres que le creían a Dios. Fueron en obediencia, conquistaron muchas cosas en el nombre de Jesús, tierras en el nombre del Señor. Y ellos vieron lo que es la gloria, vieron lo glorioso, que sí valió la pena, que sí hay una victoria cuando confiamos en Dios. Confiemos más en Dios, confiemos en el poder de Dios más que en las cosas, más que en los problemas. Acompáñenme ya para ir concluyendo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 10.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí nos dice que Jesucristo iba a pasar sufrimientos. Eran los sufrimientos que estaban preparados para Jesucristo. Pero dice que no solamente eso, sino que había una gloria que vendría, una gloria después de la cruz, una gloria que hoy podamos entender cómo Jesucristo pasó todas las pruebas, se enfocó en las almas, se enfocó en nosotros, porque Él estaba viendo la gloria que vendría detrás de la cruz. ¿Sí? Podemos entender ahora que Jesucristo tuvo tanto amor por nosotros y tiene tanto amor por nosotros que su única meta era redimir al hombre, rescatar, pagar un precio, comprar de nuevo al hombre que ya era suyo, pero que estaba en el señorío de Satanás, y Dios lo compró de nuevo con su sangre preciosa. Y hubo un precio, y nosotros debemos aprender eso, iglesia. Una vez más les digo, como somos iglesia, como somos el cuerpo de Jesucristo, debemos entender que más allá de las pruebas hay algo glorioso, hay algo eterno, hay algo que en verdad nosotros vamos a decir, sí valió la pena. Sí valió la pena seguir adelante, sí valió la pena obedecer al Señor. Y eso es lo que debemos hacer, andar en obediencia. No dejar que el orgullo, no dejar que la soberbia, esas cosas nos roben de lo que Dios está preparando para nosotros. Nosotros debemos andar según la palabra de Dios, así como Cristo se sujetó al Padre, padeció tantas cosas, sufrió muchos dolores por nosotros, iglesia, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia al Padre. Nosotros también debemos andar en obediencia en los tiempos de tribulación, en esos tiempos de prueba. La corona de espinas siempre van a preceder a una corona gloriosa para la iglesia, ¿sí? Antes de una corona gloriosa debe haber una corona de espinas. Aunque no nos gusta, aunque no queramos, aunque no la deseamos, aunque podamos orar diciendo, Señor, líbrame de eso, ¿sí? Dios muchas veces, para probar el corazón del hombre y para glorificarse en medio de las pruebas, Dios lo permite, ¿sí? Por eso la corona de espinas es una corona que nadie más quiere, pero que Jesucristo lo llevó sobre sí, enseñándonos que nosotros debemos soportar las pruebas, debemos seguir adelante, porque lo que viene es glorioso, iglesia. Amén. Amén. Gracias, Dios. Quiero concluir, amada iglesia, con este pasaje, con esta carta a 2 Timoteo, capítulo 4.